hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. La agroecología es lo que siempre hemos hecho como humanidad compartida para obtener y producir alimentos diversos, variados. Un espacio sonoro de diálogo multiactoral. Estos alimentos tienen que ser sanos y adecuados, cultural y socialmente también adecuados, y que esas prácticas estén vinculadas a prácticas sostenibles. Bienvenidos y bienvenidas. En este podcast, en 8 episodios, conversaremos con profesionales, académicos y productores de Argentina. Ese poder de elegir qué producir y consumir. Las y los invitamos A conocer más sobre la soberanía alimentaria y la agroecología. En este primer episodio conversamos acerca de los conceptos y las prácticas de la soberanía alimentaria y la agroecología, sus principios, los roles y las personas involucradas. Invitamos a la licenciada en nutrición Romina Cortés, responsable del programa provincial de alimentación saludable de Tierra del Fuego, e integrante de la Caliza UNTDF, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Marco Filardi, por su parte, es abogado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Caliza, pero de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, participan productores y productoras hortícolas, como Francisco Barría, de Río Grande, quien trabaja en su chacra Abuela Julia, Ruth Javier, educadora y productora familiar de Ushuaia, Héctor Vargas, pequeño productor y conservador de semillas, y Guillermo Almirón, quien desarrolla actividades hortícolas en la huerta comunitaria de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, ambos de la ciudad de Ushuaia. Les preguntamos a Romina Cortés y Marco Filardi sobre el origen de la soberanía alimentaria y esto contaron. La primera vez que se habló de soberanía alimentaria fue en la Cumbre de los Pueblos contra la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma en 1996. Y fue la Vía Campesina, la organización internacional que nuclea a más de 300 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, la que introdujo el paradigma de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es básicamente un derecho a definir libremente de los pueblos y de las comunidades las prácticas, estrategias y formas de producir los alimentos, de distribuirlos, comercializarlos, consumirlos en el marco de cada territorio. A la vez, estos alimentos tienen que ser sanos y adecuados, cultural y socialmente también adecuados, y que esas prácticas estén vinculadas a prácticas sostenibles que no comprometan las generaciones futuras ni el ambiente actual. La soberanía alimentaria se ha convertido en un verdadero paradigma, antitético, contrapuesto y desde nuestra mirada superador de esto que llamamos sistema agroindustrial dominante. Y ese paradigma de la soberanía alimentaria, que siempre es oportuno recordar, fue introducido no por la academia, no por la ciencia, sino por el campesinado organizado. Es quizás el mejor legado que el campesinado organizado nos ha hecho a nuestra humanidad compartida. La licenciada en nutrición Romina Cortés nos cuenta sobre el origen de la agroecología. Como práctica, la agroecología es lo que venimos desarrollando en nuestra historia de humanidad desde que nos asentamos, dejamos de ser nómades, nos asentamos y empezamos a producir nuestros propios alimentos, domesticando a los animales y a las plantas para ese fin. La agroecología es un paradigma que promueve la gestión y el diseño de los sistemas desde la producción, la recolección, la pesca artesanal, el pastoreo, la comercialización, el consumo y la comensalidad de los alimentos. Esto es un sistema, un paradigma que es económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sostenible. Marco Filardi coincide con Romina Cortés y amplía las dimensiones que conforman la agroecología. La agroecología es lo que siempre hemos hecho como humanidad compartida para obtener y producir alimentos diversos, variados, sanos, seguros, soberanos, sin agredir los territorios en los que vivimos. En los años 60 empezó a tener forma la agroecología como respuesta justamente a los impactos negativos que venía generando el sistema agroindustrial dominante, como ciencia, como disciplina científica y como disciplina académica, ¿no? Pero reconociendo que tiene su origen justamente en las prácticas ancestrales que practican las comunidades campesinas desde tiempos inmemoriales y nuestros pueblos originarios en los distintos territorios. Entonces, hoy la agroecología es ciencia, es práctica productiva y es movimiento social.
Hablamos acerca de los pilares de la soberanía alimentaria y Romina Cortés enumeró los siguientes. Es un derecho, que es el derecho a todos y todas los que habitamos en el territorio a acceder a alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos, que eso es una construcción social y colectiva que está viva y que está en pleno desarrollo, que es transdisciplinar, que es un paradigma biocéntrico, que corre del eje al hombre como eje central para dar camino a centrarnos en los bienes comunes naturales y a pensar que vivimos en una casa común, que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Principalmente propone a la agroecología como en esa transición y que da prioridad a las economías locales, sociales y solidarias, en donde uno comercializa los alimentos no como una mercancía, sino justamente como un bien común. También le preguntamos a Marco Filardi por los pilares de la soberanía alimentaria y él destacó 4 aspectos centrales. Descansa en determinados pilares fundamentales. El primero es que la soberanía alimentaria frente al sistema agroindustrial dominante reivindica el ejercicio del control sobre el sistema agroalimentario. Y en esto no se opone a la exportación de alimentos, sino que lo que dice es que la finalidad esencial de todo sistema agroalimentario que se precie de tal es producir y obtener alimentos para los pueblos. Por eso la finalidad prioritaria es garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada de toda la población y si hay un excedente, ese excedente sí poder comercializarlo, poder compartirlo con otros pueblos y otros mercados. En segundo lugar, la soberanía alimentaria cuestiona de manera muy fuerte el sistema agroindustrial dominante que descansa en un determinado paquete tecnológico, que es el paquete tecnológico de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Y en este sentido, la soberanía alimentaria dice que hay otros modos de ser, de estar, de habitar los territorios en armonía con la naturaleza que somos y en armonía con los seres humanos que genéricamente llamamos agroecología. En tercer lugar, la soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local, siempre que sea posible. Y eso nos permite al mismo tiempo realizar otro de los pilares, columnas vertebrales del paradigma, que es acercar al productor directamente con el comensal, eliminando el intermediario, que es el que históricamente se ha llevado gran parte de la tajada en esa intermediación, y permitiendo de esa manera generar la discusión sobre el precio justo. En cuarto lugar, la soberanía alimentaria genera un replanteamiento sobre la situación de nuestros bienes comunes naturales y sobre los alimentos mismos. ¿En manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Por eso, la soberanía alimentaria ve a la tierra como un bien necesario para la obtención y producción de alimentos y por eso vuelven a arbolar con fuerza la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular para que la tierra esté en manos de quien la trabaja y en manos de quien hoy produce alimentos en esos territorios en armonía con la naturaleza que somos. Por otro lado, sobre la agroecología y sus principios, Romina Cortés menciona lo siguiente. Es un enfoque holístico y que involucra la práctica, la ciencia y el movimiento. A la práctica desde la acción, ¿sí? Desde estas técnicas, procesos de producción de los alimentos y que involucra saberes ancestrales, tradicionales, populares y campesinos que se entrelazan con la disciplina, ¿no? Con la ciencia. Y que son diversas las disciplinas en las que se ve involucrada la agroecología y que básicamente lo que buscan es conocer cómo funcionan los ecosistemas para producir alimentos y cuál es el impacto en la salud y en el ambiente que tiene el sistema actual de producción de alimentos. Y Marcos, ¿cuáles son esos principios agroecológicos? Hablamos justamente de una agricultura de principios, ¿no? Una agricultura que descansa en 13 principios distintos que son claves dentro de este paradigma biocéntrico, ¿no? Que nos permite mucho más que obtener y producir alimentos sin el paquete tecnológico dominante. Es decir, la agroecología no es una mera sustitución de insumos. No es que si reemplazamos los insumos de síntesis química, los agrotóxicos y las semillas transgénicas por semillas nativas o criollas y bioinsumos ya estamos haciendo agroecología, ¿no? Sino que la agroecología va mucho más allá, es un modo de ser, de estar, de habitar los territorios en armonía con la naturaleza que comprende, por supuesto, el no uso de transgénicos, el no uso de fertilizantes sintéticos, el no uso de agrotóxicos, el no uso de productos de la edición genética, pero que va mucho más allá y que tiene que ver con la resiliencia, con la diversidad, con los valores sociales, con los derechos humanos, con la economía circular, es decir, con estos 13 principios, estas columnas vertebrales de este paradigma llamado agroecología, que es parte, como decía antes, del paradigma de la soberanía alimentaria. Sobre la agroecología, qué significa y cuáles son los alcances, en el caso argentino hay una experiencia muy interesante y es una construcción participativa. Marco Filardi cuenta cómo fue ese proceso y cuáles fueron los resultados que tuvo.
Y a nivel nacional sí tengo que destacar una experiencia muy rica, muy interesante, que fue la construcción participativa del marco conceptual de la agroecología que impulsamos desde la Dirección Nacional de Agroecología. Cuando asumimos en la dirección, junto a Eduardo Cerdá y todo el equipo, lo primero que nos pedían las autoridades del Estado era definan la agroecología. Nosotros decíamos, bueno, más allá de la trayectoria que tenemos en agroecología, no somos quién para definir unilateralmente lo que entendemos por agroecología, sino que esto hay que construirlo colectivamente. Y por eso iniciamos un proceso de construcción de ese marco conceptual de la agroecología, donde invitamos a todas las patas de la agroecología, a la ciencia, a la academia, a los productores, a los movimientos sociales, a discutir durante 1 año y medio ese marco conceptual de la agroecología en Argentina. Y fruto de eso se logró ese marco conceptual, que luego pueden ver ahí, y que habla por un lado de que la agroecología implica el no uso de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y productos de edición genética. En este sentido, el último punto de la edición genética es bastante avanzada, porque algunos marcos conceptuales de la agroecología son previos a la llegada de la edición genética y el marco conceptual de Argentina ya contempla esa situación, sino que aboga por la defensa de otros principios. Es una agricultura de principios que se aplican en los distintos territorios. ¿Cuáles son esos principios? El primero, la diversidad; el segundo, la regeneración y el cuidado del suelo; el tercero, las sinergias; el cuarto, el reciclaje; el quinto, la salud y el bienestar animal; el sexto, la eficiencia; el séptimo, la resiliencia; el octavo, la creación conjunta de conocimientos y diálogo de saberes; el noveno, los valores sociales y derechos humanos. Esto es propio del marco conceptual de la agroecología, que no está en el de Ganesán. El décimo, la participación intersectorial. El 11, que también es propio de nuestro país, la soberanía y seguridad alimentaria. El 12, la economía circular y solidaria. Y el 13, el enfoque territorial y la integración al paisaje. Le preguntamos a Romina Cortés quiénes son los actores y las actrices de la soberanía alimentaria y la agroecología. Y ella destacó lo siguiente. Principalmente quienes producen los alimentos, y recién los mencionaba, no solamente los agricultores, sino también quienes hacen pesca artesanal, quienes pastorean, quienes llevan a cabo el pastoreo, y también los que están en otros momentos de la producción de los alimentos, como aquellos que los elaboran, y los cocineros y cocineras. También las organizaciones sociales, básicamente la comunidad en general, todos y todas los que habitamos en el territorio y que comemos, formamos parte de este proceso. Para conversar sobre las prácticas de la soberanía alimentaria y la agroecología, le preguntamos a productores y productoras, en este caso de Tierra del Fuego, sobre cómo trabajan en sus chacras, en sus lugares. Francisco Barría contaba lo siguiente. La soberanía alimentaria para mí significa que nadie nos tiene que decir lo que nosotros tenemos que consumir o hacer con nuestro organismo, sino que nosotros mismos tenemos que depender de lo que hacemos, consumir de lo que sembramos, de lo posible, ¿no es cierto? Y no darle a los demás pie para que nos obliguen a consumir cosas que no nos gustan. La agroecología para mí, yo estoy trabajando de una forma muy ancestral, la cual por ahí no soy muy catedrático para responder, pero la agroecología es una agricultura trabajada con productos orgánicos, o sea, material orgánico que es abono, compostaje, como se llame, y para mantener una verdura en forma natural. Ruth, de Ushuaia, enfatizó el vínculo entre la producción agroecológica y el autoconsumo familiar en el contexto fueguino. La agroecología es una forma sustentable de cultivar tus propias hortalizas y fruta fina en el caso de Tierra del Fuego. Digo sustentable porque tenemos que saber que el suelo es nuestra materia prima principal y lo tenemos que cuidar, no lo tenemos que enfermar con agroquímicos y otras sustancias tóxicas que suelen vender en los supermercados para tener una hermosa y exuberante planta. Soy productora familiar, tengo una huerta urbana en el barrio de Los Alacalufes, en la ciudad de Ushuaia, y una huerta a cielo abierto. Es una huerta fueguina. No produzco para los restaurantes, no vendo mis excedentes en las ferias. Muy pocas veces he participado con algunos excedentes. Priorizo la alimentación de mi familia. No es el objetivo de la producción de mi huerta, es justamente elegir, consumir, producir para consumir sano y soberano. Sobre todo soberano, ¿no? Tener ese poder de elegir qué producir y consumir. Creo que la agroecología se aplica respetando la naturaleza y los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y utilizando lo que
nuestro entorno nos facilita, con respeto, siempre con respeto a nuestro bosque, a nuestro suelo, a nuestras aguas, como lo hacían así los antiguos pobladores y los nativos también, si bien no eran agricultores, pero ellos eran recolectores y lo hacían de una forma muy respetuosa con la naturaleza. Entonces nosotros deberíamos aprender y también, transmitir esa forma de cultivar. Es lo que hago yo en el colegio secundario. Héctor Vargas, de Ushuaia, planteó que tiene soberanía solo sobre algunas variedades que produce y se define como un curador conservador de semillas que trabaja en forma agroecológica. Yo me empecé a involucrar con todo lo que es soberanía alimentaria. Yo en este momento digo que tengo soberanía sobre 3 productos que cultivo en la huerta, que son papas, arvejas, habas y ajo. Yo me considero más que un pequeño productor, me considero un curador, conservador de semillas. Esta actividad la vengo desarrollando ya hace 50 años. La huerta nació con mi familia, mis padres fueron los que la crearon en el año 70. Y trabajar en forma agroecológica siempre fue compartida desde los inicios de la huerta, ya que mis padres siempre trataron de usar abonos orgánicos, gallinazas, abonos algas, abonos de animales bovinos, conejos. Siempre se fue mezclando todo esto y se le fue dando los nutrientes al suelo para que pudiéramos producir alimentos. Guillermo Almirón, de Ushuaia, resaltó la importancia del alimento cercano que se posibilita practicando la soberanía alimentaria y destaca los múltiples y diversos saberes que co-crean la agroecología. Básicamente entre todos estamos de acuerdo que es el derecho de todos los pueblos a poder producir su propio alimento, compartirlo. Y para mí algo que siempre digo y que lo recalco es poder tener la oportunidad de tener el alimento cerca. Cerca y cercano significa que sea propio, de producción propia, en donde uno lo ve crecer, donde uno puede ver toda esa magia, ¿no?, que podamos tener con los horticultores cercanos del entorno aquí urbano. Bueno, la agroecología para mí siempre ha sido una ciencia multidisciplinaria que abarca holísticamente muchas aristas. Lo que más rescato y lo más interesante es que se puede llegar a tener y adquirir esos saberes populares, los saberes ancestrales. Entonces me parece que la agroecología es un conjunto de saberes para poder generar alimento sano, soberano, y me parece que la agroecología es diversidad y es cultivar de forma sana, sin agrotóxicos y diversa, ¿no?, asociando, eso me parece que rescatar los saberes populares, eso es lo principal. Hacia la soberanía alimentaria y la agroecología es una producción de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Nair Penco. Colabora Cecilia Frías. Cortina musical de apertura, Miyakura Sur. En la edición, Maxi González. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio.